¿Cómo nació la serie Influencers 2020? Bueno, esto fue en la pandemia, todo el mundo encerrado, todo el mundo con esa locura, no sabe qué hacer, cuál era lo único que uno tenía, la certeza que uno tenía, la única era la incertidumbre. Entonces, bueno, en mi caso yo me puse a trabajar, me puse a crear, no sé, a tratar de ver qué podía resolver con mi trabajo. Y una de las series que empecé a trabajar fue esta serie de Influencers 2020. ¿Por qué la nombré 2020? Bueno, porque nació en ese año, año de pandemia, 2020. ¿Y cómo nació esa serie? Bueno, básicamente nació pensando en esas personas que sin redes sociales habían dejado una huella importantísima en la humanidad, sin redes sociales. Por lo general, uno en ciertos temas de conversación o en canales que uno escucha o sí, en todos sitios, cuando ve un tema, por ejemplo, hablas de un tipo como Walt Disney, por decir algo. Tú dices, oye, Walt Disney, imagínate en esa época sin redes y tal, ¿cómo sería Walt Disney ahorita? O un tipo como Chespirito, Roberto Gómez Bolaño, tipo que en esa época, bueno, por supuesto, tenía el poder de la televisión, pero uno decía, oye, ¿cómo sería Roberto Gómez Bolaño con YouTube ahorita? O Salvador Dalí en esta época de TikTok fuera, yo creo que fuera uno de los reyes de TikTok, fuera un tipo que hubiera entendido perfectamente el poder de la comunicación y de las redes. Y así empezó a crecer esta serie. Recuerdo que el primero fue un personaje venezolano que fue Renio Tolina. Renio Tolina todavía resuena en la memoria de los venezolanos como el número uno de la televisión venezolana. Y Renio Tolina era uno de los que yo pensaba, oye, ¿cómo sería Renio Tolina ahorita con redes sociales, con un canal de YouTube? Y ahí entonces empecé a ser el primer influencer, que fue Renio Tolina, me acuerdo clarito. Renio Tolina fue el primer influencer que realicé y por supuesto lo hice en la clásica pose que tiene uno cuando se toma la foto. Pensé primero en un espejo, entonces cuando tú te pones de frente con el celular tomándote la foto y lo pones y tomas la foto y ahí nació esa pose de los influencers que la vamos a ver ahora en el libro. Porque es algo imposible ver a Renio Tolina con un celular. Renio Tolina no, en esa época ni pensaba existían los celulares. Y lo otro es que me lo imaginé como los influencers, me los imaginé como Instagram, como una foto cuando Instagram empezó, una foto cuadrada. Entonces me lo imaginé no solo a él, sino a los demás influencers y con los iconos clásicos de las redes, de los likes, de los seguidores y de los comentarios. Y así comenzó a crecer esa serie. Pero más allá, una vez que se hizo esa serie, lo vamos a comentar también de pasada aquí en el libro, eh, el concepto de la serie creo que no estaba completa sin un guiño interesante en lo que yo estaba conversando con mi esposa del tema de los influencers. Ella me da la idea de poner algo que tenga que ver con el reflejo de uno, con un espejo. Y entonces ahí fue donde se nos ocurrió colocar un espejo donde tú te podías tomar la foto. Y entonces una de las obras de influencer iba a ser un espejo donde tú te tomabas la foto y te lo veías aquí. Entonces, esa serie de Influencers 2020 la empecé a trabajar, empezó a crecer y a mediados del 2020, Boris Bocio, gran amigo y productor con quien hemos hecho varios eventos, me proponen, bueno, imagínense, plena pandemia, una locura, propone hacer una exhibición en Miramar, aquí en Florida, en una galería que tiene el Miramar Cultural Center. Y entonces, bueno, metimos ahí como unas 40 obras y entre esas estaba la serie Influencers 2020. Entonces, bueno, una vez que estuvimos ahí en la exposición de Miramar, hicimos un video que lo van a ver aquí en el canal de YouTube. Y también tiene ese tema del, bueno, el influencer, vamos a llamarlo, hay una discusión también con la palabra influencer, porque bueno, una palabra que ya está un poco ya manida, un poco ya desgastada, porque bueno, obviamente hay gente que en las redes sociales se dedica a contenidos que por lo menos a mí no me interesan y sé que a alguno de muchos de ustedes tampoco le interesa, pero sí hay gente que sin decirlo son verdaderos influencers. Entonces, para mí,
muchas de estas personas que estoy colocando en esta serie que ha ido creciendo son verdaderos influencers. Y también el potencial que pueden tener, que es enorme si vivieran en esta época. Entonces, por eso es que los puse con su celular ahorita, cómo estuvieran, cómo los vería ahorita. Entonces, claro, es un poco como llevar a esas personas de esa época ahora, porque en ese momento ellos fueron gente que dejó una marca, dejó una huella entre muchísima gente cuando no había redes sociales. Entonces, bueno, todas esas personas las fui reflejando en las redes, fui ofreciendo esa obra y fíjense qué interesante, esa obra empezó a crecer de manera orgánica con algunos de los clientes que empezaron a comprar las obras, porque de repente la compra por lo menos me decía, mira, oye, me gusta, por ejemplo, esa que hiciste de Frida Influencer y tal, pero no tienes Bob Marley, porque, oye, Bob Marley fue un tipo influencer, oye, ¿verdad? Entonces hacía Bob Marley. Y así empezó a crecer la serie poco a poco con algunos personajes que me decían los seguidores. Y la serie, después que hicimos la exhibición en Miramar, hicimos una muy interesante en el museo, junto con el Museo de Arte Contemporáneo de Doral, Dorcan, gracias a Marcelo Lobel y Edith Monge, que hicimos una exhibición que iba a durar un mes y duró 5 meses aquí en Doral. Y una de las paredes grandes fue influencers. De una de las paredes que más la gente le tomaba fotos, porque tenían las obras de influencers y también tenían la obra del espejo donde tú te tomabas la foto. Entonces, y en paralelo yo iba trabajando la serie. Entonces, bueno, llegó un momento donde dijimos, mira, yo creo que esto vale la pena, han crecido mucho, hay internacionales, hay creo que como 40 y nacionales venezolanos hay como más de 20. Creo que es bueno editar un libro y que cuente por qué cada influencer está ahí en esa serie, por qué estuvo, cuál es su legado, por qué está en esta serie. Entonces, por eso nace este libro de Influencers 2020 y le puse Influencers 2020-2023 porque fue cuando se editó el libro. Interesante, les digo, este libro está en español y en inglés. Estamos tratando de hacer un esfuerzo. El libro de Crónica Patri Pop, igual tiene los textos en español y en inglés. Y está en Amazon, ya están los dos. Tapa dura y tapa blanda. Influencers 2020.